Bien, comenzamos. Comparto pantalla. Como les dije, los voy a poner pantalla completa. Y bueno, mira, por suerte no sé qué pasó, pero los mantengo en vista. Quedaron al costadito. ¿Ustedes también se ven? Pantalla completa y se ven ustedes. Sí, a tres personitas ahí. Yo Mirá le vos. minimicé. Bien, bien. Bueno, como les dije recién antes de comenzar a grabar, una de las clases más largas de todo lo que es las clases de cardio que vamos a dar este año. Sin embargo, traté de comprimir y pese a que igual hay muchas diapositivas, yo sí voy a hacerles ciertos comentarios más concretos de cada una de estas diapositivas para que ustedes después, en su momento, cuando van a volver a leer al respecto, cuando empiezan a grabar información, empiezan a profundizar un poquito más de lo que yo les haya resaltado. No hay dudas, y así como ahora estamos viviendo, por ejemplo, una pandemia, no hay dudas que la enfermedad aterosclerótica y todas sus consecuencias representan la principal epidemia que hay a nivel mundial desde hace muchísimos años. Es por lejos la principal causa de muerte, la principal causa de muerte en todos los rincones del mundo. Acá no hay diferencia. Es la principal razón por la cual la mayoría de los pacientes tienen diversas complicaciones a nivel cardiovascular que lo llevan a la muerte de los pacientes. Fíjense que con estadísticas viejas ya, estamos hablando de que alrededor de 15 millones de personas mueren, un tercio de la mortalidad mundial es por esta causa. Y hablamos de cardiopatía isquémica cuando hablamos de, ustedes ya conocen la famosa frase de el desequilibrio de lo que es la oferta y la demanda de oxígeno al miocardio. Ese desequilibrio, ahora vamos a ver en las próximas diapositivas, depende de múltiples factores. Hay muchas causas que pueden generar un desequilibrio del aporte de oxígeno a la célula miocárdica. Sin embargo, en el 90 o más del 90%, la causa principal es la aterosclerosis. Y esta aterosclerosis, en la mayoría de los casos, lo principal es los factores de riesgo cardiovascular que van generando esa alteración inflamatoria a nivel del endotelio vascular. Dentro de esas causas tenemos factores que son no modificables y factores modificables. ¿Sobre cuáles vamos a trabajar nosotros como médicos generalistas? Tenemos que trabajar todos los días viendo a cada uno de nuestros pacientes sobre los factores de riesgos modificables. Entre ellos, el tabaquismo, la hipertensión arterial, la diabetes, la dislipemia, la obesidad, el sedentarismo y lo que hablábamos hoy antes de comenzar con Elías, el estrés. El estrés, estamos hablando del estrés que genera un desequilibrio fisiopatológico, porque el estrés es normal, es fisiológico para desarrollar múltiples tipos de actividades. Sin embargo, cuando está desequilibrado, sí genera alteraciones bioquímicas que sí son causa de inflamación a nivel del endotelio vascular. Cuando yo con cualquiera de estos factores de riesgo estoy generando una reacción inflamatoria endotelial en forma crónica, en forma repetitiva, estoy alterando el funcionamiento de las células del endotelio vascular y facilitando su lesión, su mal funcionamiento, y eso va a facilitar el depósito de las LDL, que son las lipoproteínas de baja densidad, o de las VDLDL, que son las lipoproteínas de muy baja densidad, que son las que comúnmente conoce la gente como colesterol malo. Es la que más fácilmente va a ingresar al subendotelio, por debajo del endotelio, y va a ir depositándose y transformándose, oxidándose y generando la famosa placa aterosclerótica. Esta entonces inflamación del endotelio, que cuando uno habla, esto presten mucha atención,
Cuando estamos hablando de enfermedad aterosclerótica, de inflamación del endotelio por estos factores de riesgo cardiovascular, siempre es a nivel sistémico. No hay aterosclerosis localizada por una sola causa, solo a nivel de las arterias coronarias, solo a nivel de los miembros inferiores, solo a nivel del sistema vascular cerebral. La aterosclerosis es un proceso inflamatorio endotelial crónico y sistémico. Entonces, siempre que encontramos alguna lesión aterosclerótica, por ejemplo, a nivel de las arterias carótidas, que yo lo puedo evaluar con el ecodoppler de vasos de cuello, yo puedo encontrar una plaquita aterosclerótica pequeña, yo sé que ya hay aterosclerosis en distintos lugares, en distintos órganos de la anatomía de este paciente. Entonces, siempre que tenemos frente a nosotros un paciente con múltiples factores de riesgo, diabético, hipertenso, sedentario, obeso, tabaquista, yo sé que está expuesto a múltiples factores de riesgo que están generando una inflamación crónica del endotelio y que eso va a facilitar justamente el depósito de LDL o VDL en el subendotelio y va a ir generando placas ateroscleróticas. Posteriormente, ¿de qué depende que se rompan? Depende de múltiples factores otra vez, partiendo por factores físicos, como el mismo cizallamiento o el estrés crónico que genera el flujo vascular sobre esa región. Cuanto mayor tamaño es la placa, como ustedes están viendo en esta imagen, el flujo va a ir pegando contra el codo de la placa. Todo esto que yo les estoy nombrando, ustedes lo van a ver en el video que está a continuación. Escúchenlo, préstenle mucha atención, vayan sacando datos, porque es un video muy rico en cuanto a información. Y siempre es muy bueno que ustedes, por ejemplo, cuando están frente al paciente o cuando están dando un examen al respecto, tengan este vocabulario para poder explicar fisiopatológicamente por qué ocurre algo de todo esto. De tal manera que explicarle al paciente por qué siento dolor, por qué tuve un infarto, ustedes puedan tener herramientas como para poder justificar y explicarle. El paciente, al entender, se queda mucho más tranquilo, confía mucho más en ustedes, los ve que tienen conocimientos, que hablan con cierta seguridad al respecto, y eso es muy bueno para el paciente. Ya ustedes lo habrán experimentado en alguna situación que les haya tocado ir a algún médico por alguna situación de salud de ustedes y díganme si no es bueno escuchar al médico que los atiende hablar tranquilo, con seguridad al respecto, comentándoles el por qué fue ocurriendo cada uno de los síntomas que ustedes tienen. Entonces, conocer el mecanismo fisiopatológico es muy positivo para que ustedes lo puedan explicar. No es solamente saber tiene tal cosa, hay que darle tal medicamento y ya está. Y el paciente les pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué lo desarrollé, doctor? Bueno, sí, bueno, por su edad y, y dos o tres cositas y ya está. Y no le saben explicar. Cuando ustedes tienen más información y le brindan más información, sin lugar a dudas van a tener un paciente con mejor adherencia al tratamiento, con mayor confianza hacia lo que ustedes le están dando como información y el paciente realmente va a tener mucha mejor respuesta a la terapéutica que ustedes le hayan indicado. Ustedes después lo ven tranquilo al video en su casa, lo ponen, anoten, tomen apuntes del video, saquen información, porque realmente va a ser muy rico para ustedes. Estos son cortes anatomopatológicos de lo que estamos hablando. Fíjense lo que es un lumen, una luz vascular normal. Después, cuando ya empieza y ya se ha formado una placa aterosclerótica, cómo se reduce el lumen. Acá vemos primero, se forma, la cápsula es el borde justamente de la placa aterosclerótica que tiene que tener tejido colágeno para que justamente pueda soportar todas las células espumosas de lípidos que están por debajo. Esta placa justamente de tejido colágeno, cuando por el estrés crónico que genera el flujo mismo de la sangre, cuando hay algún otro factor inflamatorio que genera rotura
de ese colágeno hace exponer al tejido fibroso que está por debajo a lo que son los factores de la coagulación y de la agregación plaquetaria que están circulando por el lumen. Todo eso se va a poner en contacto, detecta que hay células lipídicas, hay factores que los desconoce y en forma fisiológica para solucionar ese problema de rotura, porque todo lo que es los componentes formes de la sangre interpretan que se está rompiendo el vaso y que deben tapar esa rotura para que no salga la sangre del interior de la arteria, empiezan a adherirse las plaquetas, empieza a activarse todo el sistema de la coagulación y generan un trombo intraluminal que va a tapar la rotura de esa cápsula de colágeno. Sin embargo, si ya el lumen estaba reducido, el tamaño del coágulo va a disminuir aún más el lumen endovascular y se va a generar una isquemia a continuación. En el caso de que ya el lumen era muy pequeño porque la placa era muy grande y el trombo que se genera termina de ocluir completamente el lumen, nosotros vamos a hablar de un paciente que va a sufrir directamente un infarto, va a matar células miocárdicas porque se ha tapado completamente el lumen y no va a llegar sangre después del trombo endovascular. De tal manera que por eso es que uno debe estar totalmente convencido para transmitirle al paciente cuáles son todos los cambios que tiene que hacer en su estilo de vida para que realmente todos estos factores que sabemos son corregibles, son modificables, nosotros sabemos cómo está afectando al endotelio y cómo va a facilitar la formación de placas ateroscleróticas, de la rotura de la cápsula que cubre esa placa aterosclerótica y de la facilitación a la creación de un trombo que pueda o generar isquemia porque no tapó completamente el lumen o si tapó completamente el lumen, facilitar un infarto agudo de miocardio con las consecuencias totalmente que no pueden ser, no podemos saber por adelantado cuáles pueden ser las consecuencias. Si puede ser un infarto muy pequeño y se autolimita y tiene muchos mecanismos fisiopatológicos para evitar que ese infarto sea grande, o directamente puede ser un infarto fatal, un infarto que genere una fibrilación ventricular, una muerte súbita, y esto es muchas veces independiente de la edad del paciente. Ustedes dirán, bueno, por ahí si el paciente ya tenía otras comorbilidades y si afectó una arteria principal, va a generar muerte súbita. No, muchas veces puede ser una persona joven sin ninguna otra comorbilidad y con una arteria muy pequeña afectada. Entonces, un infarto siempre debemos tomarlo con un sumo respeto porque realmente no sabemos las consecuencias agudas que puede tener este infarto. Y lo vamos a ver esto. Yo preferí no me voy a adelantar, pero lo preferí dejar en la última diapositiva. Ahora cuando lleguemos, yo les voy a comentar lo que vamos a hacer con esto. Entonces, sí o sí, cada vez que estamos en contacto, chicos, con un paciente, y esto independientemente les pido por favor que se acuerden de esto, siempre que estén frente a un paciente, hagan la especialidad que hagan, hagan de cuenta que ustedes son dermatólogos todos el día de mañana y el paciente viene a consultarle por un lunar que le ve unas características raras. No tiene bordes definidos, tiene distintos colores, le está picando últimamente, no sé, cambió en este último mes, vino por el lunar. Ustedes de rutina igual preguntan antecedentes, tanto personales como familiares, y dentro de esos antecedentes personales que preguntan, siempre consultan factores de riesgo. ¿Por qué? Porque muchos de estos factores de riesgo también tienen que ver con el lunar. Y a su vez, ustedes preguntaron, ¿fuma? ¿Ven el peso del paciente? ¿Si hace ejercicio o no? ¿Si es hipertenso? ¿Si es diabético? Etcétera. Si ustedes vino por el lunar, pero el paciente les nombró todos los factores de riesgo cardiovascular, no pueden sacarse de su cabeza que este paciente tiene factores que están inflamando constantemente el endotelio y que están facilitando la formación de aterosclerosis. Y esa aterosclerosis puede ser fatal a corto plazo. Entonces,
Más allá de que el motivo de consulta fue el lunar, ustedes no pueden pasar por alto que este paciente con todos los factores de riesgo cardiovascular puede morir por enfermedad coronaria, que es la causa más frecuente de muerte en la población mundial. ¿Estamos? No voy a hacer hincapié en esto porque ya lo vienen dando desde fisiología, fisiopatología, el año pasado en Medicina 1. Vamos a hacer hincapié un poquito más en lo que sigue, pero por favor repasen todo lo que está implicado, todo lo que está relacionado al desbalance de la oferta de oxígeno al miocardio. Fíjense cuáles son las causas que aumentan la necesidad de oxígeno por parte de la célula, cuáles son las causas que reducen la oferta de oxígeno. Tal vez el músculo no necesita más de lo normal, pero hay algo que está haciendo llegar menos cantidad de oxígeno al corazón por algún motivo. O hay otros motivos concomitantes que pueden en forma, como si fuera un círculo vicioso, alterar la oferta o la demanda de oxígeno. Ese desbalance de oxígeno, ese famoso desequilibrio, cuando nosotros le ofrecemos o le reducimos la llegada de oxígeno a cada una de las células miocárdicas, van a generar una acidosis intracelular, va a disminuir la cantidad de ATP, va a disminuir el pH, va a aumentar la oxidación de la glucosa, va a haber un exceso de calcio dentro de lo que es el citoplasma, y ese exceso de calcio va a cambiar toda la polaridad de la célula, va a incrementarse la cantidad de sodio intracelular, va a haber un exceso de cargas positivas dentro de cada uno de los miocitos. El exceso de calcio va a generar una contracción constante de cada uno de los miocitos y esto va a alterar aún más la funcionalidad de esa célula en sí. Célula al lado de otra célula, al lado de otra célula, va a generar toda esta alteración en áreas amplias del corazón. Imagínense un área, por ejemplo, la cara anterior completa del corazón, que está más acidótica, mayor cantidad de calcio y sodio, mayor contracción constante, por ende no se va a mover como debería moverse, y todo esto nosotros lo podemos evidenciar con distintos estudios complementarios cardiológicos, partiendo de lo más básico, del electrocardiograma, donde ya vemos alteración en la repolarización, dijimos en la onda T o en el segmento ST, o por ejemplo en un ecocardiograma. En el ecocardiograma, yo mirando directamente el músculo miocárdico, puedo ver que haya zonas de mi corazón que no se mueven como se deberían mover. No hay una contracción y una relajación normal. Yo veo un área que está como más rígida, con una contracción menor de lo que se necesita y una relajación casi nula. Bueno, esa zona del corazón, ese segmento, está isquémico. Hay un desbalance entre la oferta y la demanda. Como les dije hace un ratito, el 90% o más de las causas de esta isquemia, de este desbalance de oferta y demanda, la causa es la aterosclerosis coronaria, es decir, la inflamación del endotelio, el depósito de colesterol en el subendotelio, la alteración del lumen, de la luz del vaso. En el 90% de los casos es esa la causa. Sin embargo, no dejen de estudiar, no dejen de saber y de tener presente en su cabeza todas las demás causas de isquemia miocárdica, porque son de suma importancia según el contexto del paciente. Si yo recibo a un chico de 12 años que me habla de dolor precordial, yo en el electrocardiograma veo cambios de la repolarización compatibles con isquemia miocárdica, yo veo en un ecocardiograma una motilidad parietal del corazón alterada, o sea, el chico, por más de que tenga 12 años, tiene todo a favor de que el paciente está sufriendo una isquemia miocárdica. ¿Y qué voy a pensar a los 12 años? ¿Que es por causa de aterosclerosis? No, no es la principal causa que yo pensaría a los 12 años. No se puede descartar porque hay causas genéticas que podrían facilitarlo, pero a los 12 años yo tal vez piense en una arteritis coronaria, en una enfermedad de Kawasaki, en un Takayasu. Es lo más probable en un chico de 12 años. Entonces, no se cierren a decir que isquemia miocárdica es
igual o es sinónimo siempre a enfermedad aterosclerótica, porque hay múltiples otras causas de isquemia que no son. Por ejemplo, otra causa, una mujer joven, hagan de cuenta, ustedes mismas, por ejemplo, una mujer, o vamos a poner más grande, 35 años, una mujer de 35 años sin ningún tipo de factor de riesgo cardiovascular que viene por lo mismo, un dolor precordial típico de enfermedad coronaria, ah, con todos los signos electrocardiográficos, ecocardiográficos de isquemia miocárdica. En una mujer joven, háganse de cuenta que hay un factor de estrés agudo muy importante. Yo puedo pensar tranquilamente en un síndrome de Prinzmetal, puedo pensar en una vasoconstricción aguda de las arterias coronarias, puedo pensar en enfermedad de Takotsubo, búsquenla, analícenla. Hay muchas otras causas que podrían justificar esa isquemia. ¿Por qué no en un paciente que además en forma concomitante tiene una estenosis aórtica severa, tiene una miocardiopatía hipertrófica? Son causas que generan ese desbalance de la oferta y la demanda y van a generar el cuadro clínico típico de un síndrome coronario. ¿De qué manera se puede presentar ante nosotros un paciente que tiene cardiopatía isquémica? Y les nombro cardiopatía isquémica, no estoy hablando yo de un síndrome coronario, estoy hablando de cardiopatía isquémica en cualquiera de sus formas de presentación. Se puede presentar primero, y esto es lo que yo les decía, no quiero que se les pase por alto, aunque venga el paciente a consultarles, por ejemplo, por un lunar, como dimos como ejemplo hoy hace un ratito. No quiero que se les pase por alto la cardiopatía isquémica silente. Silente porque el paciente no tiene ningún tipo de síntoma, no vino por eso a su consulta. O usted incluso le van a preguntar, ¿episodio de dolor precordial? No, no, no. El paciente les va a negar por completo. Sin embargo, ustedes están frente a un paciente con todos los factores de riesgo cardiovascular, un paciente en quien ustedes, además de tener todos los factores de riesgo cardiovascular, ustedes le hacen un electro por control, hagan de cuenta, o le están haciendo un electro porque están haciendo una valoración prequirúrgica. El paciente se está por operar de ese lunar, por ejemplo, y le pidieron un electrocardiograma prequirúrgico. Y en ese electrocardiograma ustedes ven cambios de la repolarización que no son normal. Ven ondas T negativas o ven ondas T muy picudas, muy angostas, muy simétricas. Ustedes están con todo a favor de pensar de que este paciente, con todos los factores de riesgo cardiovascular y un electrocardiograma patológico, probablemente tenga una cardiopatía isquémica silente. Ese paciente tiene un miocardio que está sufriendo isquemia, pero que todavía no llegó a darle síntomas. No se puede pasar por alto porque ese paciente entra a cirugía y esa cirugía se complica por un infarto agudo de miocardio. Entonces, una forma de presentación de la cardiopatía isquémica es la isquemia silente. Por otro lado, tenemos ya a pacientes que tienen síntomas, que tienen dolor precordial, que consultan tal vez por un dolor precordial que siempre es el mismo, lo vienen teniendo hace más de 6 meses, hace más de un año, siempre cuentan el mismo dolor precordial. ¿Por qué el mismo? ¿El mismo en qué sentido? El mismo en el sentido en el que el paciente les cuenta, yo cada vez que subo, no sé, 2 pisos en escalera, subo tranquilo, caminando tranquilo, pero al cabo de 2 pisos yo llego con dolor de pecho. Ese dolor de pecho es opresivo, me duele 5, 10 minutos, como yo ya estoy en reposo, desaparece solito. Y como yo ya sé que me duele al segundo piso, lo tengo controlado, no me llama la atención. Pero vengo a consultar porque esto me viene pasando hace más de 3 meses, por ejemplo. Bueno, ese paciente con dolor precordial típico para enfermedad coronaria, con factores de riesgo cardiovascular, y que yo le hago algún estudio complementario y certifico que se trata de un cambio isquémico, ese paciente tiene una angina crónica estable. Entonces se llama crónica porque la tiene hace más de 3 meses. Es estable
porque siempre el dolor precordial ese tiene las mismas características. No evolucionó, no empeoró, no mejoró, siempre es igual. En cambio, si al cabo de un determinado tiempo evoluciona en menos de 3 meses, antes me dolía cuando yo subía al segundo piso, ahora resulta que llego al primer piso y ya me duele, o resulta que estoy teniendo episodios del mismo dolor precordial, pero estando en reposo, ese paciente tiene una angina inestable. Y como la misma palabra dice, es inestable, yo no sé cuál va a ser la evolución a corto plazo de ese dolor precordial. ¿Será que va a quedar ahí, no va a evolucionar? ¿O será que se infarta en el próximo dolor precordial? Esa angina es inestable por definición. No mantiene las mismas características del dolor precordial en los últimos 3 meses, está evolucionando, está empeorando, por lo tanto, ese paciente es un paciente de alto riesgo, porque no sabemos su evolución a corto plazo. Y la próxima es ya directamente el infarto agudo de miocardio, la forma de presentación. Ese infarto agudo de miocardio tiene, como yo les dije recién, múltiples posibilidades de evolución a corto, a mediano y a largo plazo. Es decir, un infarto de miocardio no sabemos nosotros cuál puede ser la evolución durante las primeras 24 horas. Puede ser un infarto muy pequeño que el paciente hasta incluso chicos, puede cursarlo en su casa y no haber ido a una guardia de emergencia, pudo haberse quedado en su casa, tolerar el dolor precordial, quedarse en reposo y pensar el paciente que ya va a pasar, y muchas veces pasa. Al cabo de 1 hora, 2 horas, el dolor precordial desaparece en forma espontánea y el paciente consulta recién al otro día. Al otro día yo le pido el laboratorio, pido troponinas y resulta que están elevadísimas, de tal manera que ese paciente necrosó parte del músculo cardíaco, es decir, se infartó, pero hoy yo ya lo veo y el paciente está en otro momento del infarto, ya directamente terminó lo que es el proceso fisiopatológico del infarto agudo de miocardio. Entonces, ese paciente no va a tener la misma conducta terapéutica que un paciente que consultó a tiempo a una guardia de emergencia. Ahora, hoy en día, en forma resumida, en vez de hablar de angina inestable y de infarto agudo de miocardio, hoy hablamos de síndromes coronarios agudos. Tanto la angina inestable como el infarto son síndromes coronarios agudos. Los síndromes coronarios agudos, vamos a ver ahora más adelante, los vamos a dividir en dos grandes grupos: síndromes coronarios agudos con supradesnivel del ST y síndromes coronarios agudos sin supradesnivel del ST. Entre los con supradesnivel del ST va a estar el infarto agudo de miocardio, y entre los sin supradesnivel del ST va a estar la angina inestable y también un subtipo de infarto agudo de miocardio. Ahora lo vemos. Y la última forma de presentación de la cardiopatía isquémica es directamente la muerte súbita, que lamentablemente sigue siendo una causa de muerte muy importante a nivel mundial. ¿Por qué? Porque muchas veces justamente se nos pasa por alto detectar cardiopatía isquémica silente, detectar la primera forma de presentación de la aterosclerosis. Como les dije, por eso es importante que hagan la especialidad que hagan, ustedes siempre interroguen sobre factores de riesgo cardiovascular para que no se pase por alto la cardiopatía isquémica silente, que es la principal causa responsable de muerte súbita. La muerte súbita, que en el 80% de los casos de pacientes que han padecido una muerte súbita, en el 80% de los casos, si no es más, la causa es la cardiopatía isquémica. Hay un 15 o un 20% de causas de muerte súbita que son otras, como por ejemplo, ahí está mi especialidad, las arritmias cardíacas. Pero hay otro subtipo también, como
los accidentes cerebrovasculares masivos, como la disección de aorta, como el tromboembolismo pulmonar, son otras causas de muerte súbita que muchas veces no se pueden prevenir. Sin embargo, la cardiopatía isquémica, que es la principal causa de muerte súbita, nosotros podemos hacer mucho para prevenir, empezando por un buen interrogatorio y tomando conductas cuando estamos frente a un paciente con todos los factores de riesgo cardiovascular. En esta diapositiva empezamos a hablar de lo que es la angina crónica estable. Y como dijimos, estable es cuando no ha cambiado sus características tanto a la clase funcional en la cual se presenta, a la intensidad del dolor, a la duración del dolor o a la frecuencia de presentación en los últimos 3 meses. Es decir, el paciente consulta a ustedes y les cuenta, vengo teniendo, doctor, un dolor precordial opresivo que se irradia a miembro superior izquierdo, a la base del cuello. Además tengo una sudoración profusa generalmente cuando me aparece y vengo teniendo este dolor hace 4 meses. Siempre se presenta cuando yo subo al segundo piso. Yo vivo en un segundo piso y siempre que subo a mi casa, porque no tengo ascensor, llego con este mismo dolor de pecho. Me duele del 1 al 10, les puedo decir un 6. Siempre es un 6 en 10, nunca es mayor. Me dura siempre 10 minutos y desaparece y se viene presentando todos los días, porque yo todos los días subo y bajo a mi departamento. Y no cambió en estos últimos 3 meses. Ahí estamos hablando de un paciente con una angina crónica estable. Cuando yo, con toda esta información, diagnostico angina crónica estable, sé que tengo que pedir estudios complementarios como el electro, como un laboratorio, como un ecocardiograma y, y sí o sí una prueba de esfuerzo físico. Tengo que pedir o una ergometría o una cámara gamma o un ecoestrés para evaluar con qué grado de esfuerzo el paciente reproduce estos síntomas que me cuenta. De tal manera de yo tener una constancia para saber con el seguimiento del paciente si el paciente va empeorando o siempre sigue igual. Fíjense este dato que es muy importante. Uno dice, bueno, angina crónica estable, yo pensaría fisiopatológicamente en una enfermedad aterosclerótica generalizada a nivel de las arterias coronarias, como muy homogénea, me haría la idea de una placa aterosclerótica que reduce levemente el diámetro de la arteria coronaria, que tiene como una buena cápsula fibrótica, de tal manera que no se va a romper esa cápsula. Sin embargo, fíjense que un paciente con dolor precordial, siempre con las mismas características, tiene una mortalidad de hasta el 1.4% por año. Es decir, hagan de cuenta que ustedes ven en consultorio 100 pacientes con angina crónica estable. Casi 1,5 de esos, un paciente por lo menos, se va a morir en el transcurso del año. Entonces, no podemos no tomar conductas terapéuticas y de estratificación pronóstica de esos pacientes, porque en la toma de conductas, cuando nosotros evaluamos el grado de riesgo que tiene este paciente, yo puedo determinar de estos pacientes, de estos 100 pacientes con angina crónica estable, cuáles son de bajo riesgo y cuáles son de alto riesgo, para yo saber si tengo que agredirlo o no con la terapéutica, es decir, si tengo que hacer, por ejemplo, un cateterismo o no, y si tengo que destapar a tiempo una arteria o no, o debo ser más prudente. De tal manera que, en base a esta información, ustedes deben tomar una conducta tanto farmacológica como agresiva en un paciente que les cuenta dolor precordial. Muchas veces, como hablamos en la primera clase de cardio que dimos, acuérdense respecto al dolor precordial. Pese a uno hacer una residencia de cardiología y tener muchos años escuchando pacientes con dolor precordial, muchas veces, chicos, el dolor precordial sigue siendo dudoso. No es que nos cuenta el paciente y nosotros inmediatamente sabemos si el dolor precordial ese es o no de origen coronario. Muchísimas veces seguimos dudando, pero cuando uno duda,
siempre tiene que priorizar lo peor, siempre pensar lo peor, siempre pensar mal, pensar grave para el paciente. Y pensando lo más grave primero, uno va descartando en forma para hacia atrás. Nunca equivocarse por menos, por desestimar un dolor de pecho. Yo prefiero que el dolor de pecho, que a mí me parece que es atípico, que me parece que no es coronario, prefiero dudar al revés. Certificar con estudios complementarios, hacerle una prueba de esfuerzo para decir no, parece atípico y también no tiene nada en la ergometría. Bueno, me quedo más tranquilo, pero no me puedo quedar tranquilo diciendo no, es un dolor precordial atípico, no coincide con las características de enfermedad coronaria, pero le hago una ergometría y resulta que el paciente reproduce ese dolor, tiene cambios electrocardiográficos. Entonces, prefiero equivocarme de más y no equivocarme de menos, porque si yo me equivoco de menos, desestimo la importancia del dolor precordial, tal vez ese paciente está expuesto a una muerte súbita por enfermedad aterosclerótica. ¿Cuáles van a ser los objetivos terapéuticos en un paciente con una angina crónica estable? En un paciente con angina crónica estable, yo tengo que buscar, por un lado, mejorarle la calidad de vida del paciente, es decir, que no reproduzca el dolor. Yo debo darle algún fármaco o recomendarle ciertos cambios en el estilo de vida para que ese paciente llegue al segundo piso, llegue a su casa y no tenga dolor de pecho, porque no es nada agradable tener dolor de pecho, no solo por el dolor en sí, sino porque un dolor precordial siempre genera incertidumbre, siempre genera miedo. No sabemos si no nos estamos infartando en ese momento, no sabemos si no es otra causa la que nos está generando el dolor de pecho. Entonces, por un lado, mejorarle la calidad de vida al paciente. Por otro lado, siempre vamos a indicar el cambio de estilo de vida y adecuar todos los tratamientos para generar un control agresivo de los factores de riesgo. Hacer un tratamiento farmacológico según los factores de riesgo que hayamos encontrado y un tratamiento invasivo si es que corresponde de acuerdo al riesgo del paciente. Ahora, ¿qué debemos hacer y recomendar? Lo leen detalladamente cuando se pongan a estudiar la clase. Yo resalté porque así como se los transmito a ustedes en una clase, me gusta transmitirlo siempre en el consultorio a los pacientes, la necesidad de nosotros que sabemos al respecto, que estudiamos, que leemos todo el tiempo este tema, educar a nuestros pacientes, informarlos, comentarles cuáles son todos los factores de riesgo, qué importancia tiene en el estilo de vida que el paciente tiene y lo debemos lograr convencer del cambio de estilo de vida porque va a ser la mejor terapéutica a largo plazo para este paciente. De tal manera que nosotros, estando convencidos de lo mal que hace el mal estilo de vida, los factores de riesgo cardiovascular, lograr convencer a nuestro paciente para que realmente tome conciencia y a largo plazo está mejorando su calidad de vida y está mejorando su pronóstico. Va a tener más años de vida con buena calidad de vida. Entonces, esto es importante hacerlo siempre en el consultorio. Luego ustedes leen la diapositiva completa y cada uno de estos puntitos son las conductas que nosotros debemos tomar ante cada paciente en nuestro consultorio con cardiopatía isquémica silente como con enfermedad coronaria y ya dolor precordial, es decir, angina crónica estable. Este es la totalidad, le diría yo, del arsenal terapéutico del que disponemos según los factores de riesgo del paciente, según el estilo de vida que llega al paciente y según la necesidad que tenga de acuerdo a lo que nosotros hayamos determinado en el laboratorio, en los métodos complementarios cardiovasculares y ahora vamos a ver punto por punto. De todas maneras, como yo les dije, la idea es no hacer hoy tanto hincapié en cada uno de los mecanismos de acción, farmacodinámica toda la relación que puede tener con el mecanismo fisiopatológico, porque lo deberían desarrollar con mayor profundidad el año que viene en Medicina 3. Sí comencemos a resaltar la importancia, chicos, que tienen estos grupos de fármacos. ¿Por qué?
Porque hay grupos de fármacos que van a tener principalmente una mejoría pronóstica del paciente, es decir, son fármacos que tal vez no van a disminuir el dolor de pecho del paciente en el momento en el que el paciente tenga, pero a largo plazo está demostrado que fisiopatológicamente van a mejorar el cuadro clínico del paciente, ya sea porque disminuyen la cantidad de colesterol malo circulando en sangre y por ende al disminuir la cantidad de colesterol van a disminuir el depósito del colesterol por debajo del endotelio, o porque mediante por ejemplo, los IECAS van a remodelar lo que es el miocardio isquémico, los beta bloqueantes que van a disminuir la necesidad de mayor consumo de oxígeno por parte de un miocardio isquémico, o el ácido acetilsalicílico, la aspirina, va a disminuir la agregación y la adhesión plaquetaria. Son todos fármacos que reducen a largo plazo el mal pronóstico que generaría la aterosclerosis. Hay otro grupo de fármacos, como los nitratos, que son vasodilatadores, que sí van a generar un cambio de los síntomas en forma aguda. Cuando el paciente está con dolor precordial de origen isquémico, porque hay o vasoconstricción o hay una arteria ya con el lumen reducido por una placa aterosclerótica importante, los nitratos, al generar una vasodilatación importante, van a facilitar el flujo sanguíneo y van a disminuir la isquemia miocárdica. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con los beta bloqueantes. Al bradicardizar al paciente van a disminuir la isquemia miocárdica, o la ivabradina, que también es un bradicardizante que actúa principalmente a nivel del nódulo sinusal. Todos ellos van a hacer una mejoría en los síntomas del paciente. Y hay factores como, por ejemplo, la actividad física, la dieta mediterránea, la de disminuir el tabaquismo o la de controlar el peso, que van a actuar tanto en forma pronóstica a largo plazo como factor de disminución de dolor precordial inmediato. De tal manera que fíjense la importancia que tiene las recomendaciones del estilo de vida que vamos a hacer nosotros para con nuestros pacientes, teniendo una dieta adecuada, suspender el tabaco, tener un peso adecuado para su estatura y ser opositores del sedentarismo. Indicarle al paciente una actividad física siempre aeróbica, prudente, ¿no es cierto?, de acuerdo a la edad y la condición física, para que tampoco se dañe ni las articulaciones ni el músculo. Les resalté en el cuadrito de abajo la diabetes y la hipertensión arterial por ser los factores de riesgo o la comorbilidad del paciente más frecuente para desarrollar aterosclerosis. Sin embargo, todos los demás factores de riesgo afectan también y no los deben olvidar nunca. En este video, lo van a ver ustedes después tranquilamente, está representado con actores la presentación típica, esto les cuento yo como ex residente de cardiología, cuando nos llegaban los pacientes a la guardia de emergencia, la historia que contaba el paciente de esa última media hora o esa última hora cuando comenzó el dolor precordial. Sáquenle jugo a este video, tiene muchísimos detalles que ustedes deberían ir anotando para saber cómo se presenta el cuadro clínico, de qué manera se actúa en el lugar donde el paciente presentó los síntomas, cómo actuarían ustedes si fueran los médicos de emergencia que llegan al lugar donde el paciente comenzó con su síndrome coronario agudo, o cómo actuarían ustedes si fueran los médicos que lo reciben en la guardia. Fíjense el video porque es muy productivo, tiene mucha información. Esto es lo que yo les marcaba hoy. Vamos a comenzar a hablar de los síndromes coronarios agudos. Como yo les dije, en vez de hablar de angina inestable y de infarto agudo de miocardio, vamos a hablar siempre de síndromes coronarios agudos y los vamos a subdividir en síndromes coronarios agudos con supradesnivel del ST o síndromes coronarios agudos sin supradesnivel del ST. Cuando hablamos con supra, estamos diciendo que el paciente ocluyó completamente el diámetro de la arteria. La arteria se tapó por completo.
no pasa nada de sangre a través de esa arteria. Mientras que si yo digo síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST, yo estoy diciendo que el diámetro de esa arteria está semitapado, todavía hay permeabilidad de flujo, todavía pasa algo de sangre a través de ese diámetro, a través de esa arteria. Sin embargo, está muy reducido el flujo, de tal manera que está generando un cuadro de isquemia muy importante o incluso está infartando parte del miocardio. Esto ténganlo muy presente porque según el mecanismo fisiopatológico, según su presentación electrocardiográfica, va a ser la conducta terapéutica que ustedes van a tener que tomar en ese momento. Si el paciente, ya les digo a grandes rasgos, si el paciente tiene supradesnivel del ST, ustedes saben que la arteria está completamente tapada, ¿qué tienen que hacer? Destapar la arteria. ¿Y cómo se destapa una arteria? Se destapa de dos formas, no hay mucho misterio. O yo hago un cateterismo, entro con un catéter y destapo como si fuera una cañería, que yo tengo que meter un, un catéter, un tubo para romper ese coágulo para romper ese cúmulo de basura que tiene ese caño, yo tengo que destruirlo para lograr que pase el flujo coronario, o si el paciente tiene sin supradesnivel, yo sé que tengo que primero tengo que dilatar esa arteria, tengo que abrirla, tengo que estabilizar esa placa que se rompió, tengo que frenar el proceso de coagulación porque se está agrandando el coágulo cada vez más y va a terminar tapando el vaso por completo. De tal manera que si tiene supradesnivel, tengo que destapar la arteria y lo puedo destapar o con cateterismo o con fármacos fibrinolíticos que directamente vayan y destruyan el trombo, que destruyan la fibrosis que se está generando por todos los factores de la coagulación. Y si no tiene supradesnivel del ST, yo tengo que dar distintos fármacos que abran la arteria y que disminuyan el proceso de coagulación para que no se termine de tapar completamente el vaso. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar a un síndrome coronario agudo? Siempre teniendo en cuenta este famoso trípode: el dolor del paciente, los cambios electrocardiográficos y la elevación enzimática o no. Entonces, teniendo en cuenta estas tres características, yo voy a diagnosticar el tipo de síndrome coronario que tiene mi paciente. Si el paciente tiene un electrocardiograma con supradesnivel del ST, yo asumo como diagnóstico infarto agudo de miocardio y voy a tomar la conducta como les dije. Tengo que destapar la arteria. Si el paciente no tiene supradesnivel del ST, estamos ante la presencia de una angina inestable o de un infarto sin supra. ¿Cuál es la diferencia? La elevación enzimática o no. Si el paciente tiene un síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST, pero no moviliza enzimas cardíacas, es decir, no hay un incremento de las troponinas, ese paciente estuvo con una angina inestable. Si en cambio suben las troponinas, hay lesión miocárdica, estamos en presencia de un infarto sin supradesnivel del ST. Otra placa con lo mismo que estamos hablando. Entonces, la diferencia en un síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST, para yo saber si era una angina inestable o un infarto sin supra, es la elevación enzimática de troponinas o no. Dependiendo de dónde trabajen, dependiendo del laboratorio, de la disponibilidad de troponinas, si el estudio es cuantitativo o cualitativo, si las troponinas son de alta sensibilidad o no, ustedes tienen que, según el lugar donde trabajen, saber de qué manera trabaja el laboratorio para saber cómo van a diagnosticar el síndrome coronario agudo que tienen delante de ustedes. Si están en presencia de troponina T, troponina I, troponina de alta sensibilidad o no, si es alta sensibilidad o ultrasensible se llama, si no tienen troponina, por ejemplo, y disponen de CPK-MB, si disponen solo de CPK, tienen cada vez menos sensibilidad, pero son también la LDH, son también enzimas
a nivel sanguíneo que les pueden servir para hablar de daño de miocardio. Hoy por hoy el diagnóstico es con troponinas y ya está disponible en prácticamente todos los laboratorios. Sin embargo, laboratorios tal vez muy pequeños en el interior de alguna provincia puede que no disponga de troponinas y ustedes se tengan que manejar con CPKMB, por ejemplo, es otra alternativa. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para hacer el diagnóstico de un síndrome coronario agudo? Primero, cada vez que un paciente se presente con dolor precordial y yo sé que tiene múltiples factores de riesgo, tenerlo como sospecha, pensarlo, porque si yo no lo pienso no lo voy a diagnosticar nunca. Entonces, primero es pensarlo, hacer un adecuado interrogatorio. Con el adecuado interrogatorio yo voy a poder pensar en diagnósticos diferenciales, a ver si la causa de ese dolor precordial no es otra, porque, por ejemplo, ¿qué pasa si este paciente, eh, a ver, por ejemplo, tuvo un traumatismo hace una semana en la región precordial, o resulta que estuvo engripado y ahora pudo haber estado cursando una miocarditis, o puede que el paciente en realidad esté cursando una emergencia hipertensiva y en realidad se está disecando la aorta, no es un síndrome coronario agudo. Entonces, con el interrogatorio, con el examen físico, conociendo mucho sobre los antecedentes del paciente, yo puedo hacer diagnósticos diferenciales. En el caso en el que yo diagnostique un síndrome coronario agudo, debo inmediatamente tomar acciones como la internación del paciente, la realización inmediatamente de un electrocardiograma para la toma de conducta, la canalización, tener una vía disponible, tener un carro de paro cerca del paciente, porque yo no sé la evolución a corto plazo de este síndrome coronario agudo. Una vez que yo ya le diagnostiqué y comencé su tratamiento, tengo que, con toda la información que yo dispongo, estratificar el riesgo, saber si es un síndrome coronario agudo de alto riesgo y yo debo ser agresivo con su tratamiento, o es un paciente de bajo riesgo y yo debo ser más conservador. Eso nos va a ayudar a tomar una conducta terapéutica definitiva y saber cuáles pueden ser las complicaciones a las que vamos a estar expuestos. En este gráfico les pido por favor que analicen uno por uno todas las causas de dolor precordial que pueden confundirlos con un con un síndrome coronario agudo, porque son todas causas que pueden generar un cuadro clínico similar en algún sentido y que a ustedes los puede hacer sospechar un síndrome coronario. ¿Por qué es muy extremadamente importante hacer un correcto diagnóstico diferencial? Porque si ustedes toman una conducta equivocada en un paciente que no está padeciendo un síndrome coronario agudo, incluso lo pueden exponer a complicaciones serias del tratamiento que ustedes van a tomar como conducta. Imagínense que ustedes en un paciente que en realidad cursa una disección de aorta, ustedes interpretan que era un síndrome coronario agudo, que se estaba infartando. Y como no tienen supradesnivel del ST, uno de los primeros fármacos que tienen que indicar son doble antiagregación y anticoagulación. O sea, le van a licuar mal la sangre del paciente. No solo no lo ayudaron, sino que lo terminaron de matar al paciente, porque así como se estaba disecando la aorta, estaba sangrando toda la pared de la aorta, lo terminan de hacer sangrar por completo al paciente. Entonces, fíjense la importancia de hacer un correcto diagnóstico diferencial para no tomar una conducta terapéutica desacertada y complicar aún más un cuadro clínico. Por favor, chicos, uno por uno lean y analicen el por qué cada uno de estos diagnósticos diferenciales les podría dar un cuadro similar a un síndrome coronario agudo. ¿Por qué les podría dar dolor precordial? Acá viene muy esquemático y muy gráfico todo lo que tenemos que hacer paso por paso cada vez que nosotros vamos a ponernos todos en contexto. Cada uno de nosotros estamos en una guardia de emergencia y está a nuestro cargo la guardia de emergencia, ¿no es cierto? Yo soy el médico de la guardia y recibo un paciente que viene de 55 años, diabético, hipertenso, tabaquista,
sobrepeso y sedentario. Ese paciente viene a consultarme por dolor precordial, tiene disnea, también percibe algo de palpitaciones, pero sobre todo es el dolor precordial el motivo de consulta. Asociado a eso lo veo pálido, lo veo sudoroso. No hay dudas que en ese contexto que yo les estoy pintando, a su cabeza tiene que venir sí o sí un síndrome coronario agudo. Yo voy a interrogar rápidamente 3 o 4 preguntas sobre los factores de riesgo, sobre las características de ese dolor precordial, y mientras estoy interrogando, esto es lo más importante de todo, como yo no puedo perder tiempo, porque más tiempo pierdo en hacer todos estos diagnósticos diferenciales, más tiempo está muriendo músculo cardíaco, de tal manera que a medida que yo interrogo y voy haciendo el examen físico, ya quien me está ayudando a mí, mi enfermera, mi enfermero, le está colocando el electrocardiógrafo, porque no se puede perder tiempo para hacer un electrocardiograma en este contexto. Yo simplemente con verlo al paciente y me contó el dolor precordial, ya se vino a mi cabeza síndrome coronario agudo, lo estoy acostando y estoy pidiendo por favor que un enfermero le haga la vía periférica y que otro le esté conectando, o yo mismo mientras voy hablando le voy conectando las pinzas del electrocardiógrafo. No puedo perder tiempo. Yo en menos de 10 minutos tengo que tener definido el diagnóstico del paciente, porque más tiempo pierdo, más músculo miocárdico muere. Entonces, interrogatorio, examen físico y un electrocardiograma en menos de 10 minutos para la toma de conducta. Mientras estamos haciendo esto, ya también hice llamar al laboratorio, que venga el técnico de laboratorio a tomar una muestra de sangre, y voy a pedir los estudios complementarios que me parezcan prudentes para terminar de hacer mi diagnóstico diferencial. Voy a pedir un estudio de imagen, por ejemplo, una radiografía de tórax, para, por ejemplo, hacer como diagnóstico diferencial ¿por qué no? Un tromboembolismo de pulmón, en el cual yo vea que una arteria pulmonar esté súbitamente colapsada, porque hay un trombo que cerró el flujo de la arteria pulmonar. ¿Por qué no ver un mediastino francamente ensanchado y yo sospechar una disección de aorta? ¿Mm? Entonces, en una radiografía de tórax, yo puedo tener diagnósticos diferenciales a lo que yo sospecho como síndrome coronario agudo. Puedo pedir un ecocardiograma si es que se dispone en la guardia de emergencia, porque me va a ayudar mucho a ver la motilidad de cada uno de los segmentos de las paredes de mi corazón. Y voy a pedir un laboratorio donde voy a pedir definitivamente troponinas en el caso de que se disponga, o CPKMB, que es otra enzima también bastante específica del músculo miocárdico. Está claramente resaltado, y no es, otra vez va a volver a decir lo mismo, sino de que es realmente importante, chicos, que cuando cada uno de nosotros lleguemos a una guardia de emergencias con el cuadro clínico que yo les planteé, el colega que esté a cargo de la guardia realmente en 10 minutos defina si estamos en presencia o no de un síndrome coronario agudo. ¿Qué otros datos? Estos 3 datos que les agregué, quiero que los lean, quiero que los piensen muy bien el por qué, porque son importantes, más allá de lo que les acabo de resaltar, que me parece lo más relevante en la toma de conducta. Quiero que analicen también esto, porque son datos más finos para tener mayor información sobre nuestro síndrome coronario agudo, pero son importantes. ¿Por qué? Porque si yo con el electrocardiograma de base, por ejemplo, ya veo un infarto inferior, de cara inferior, es decir, estoy viendo el infarto en D2, D3, ABF, yo sé que está infartándose la cara inferior del corazón, y que en muchos casos también se compromete el ventrículo derecho. Entonces está bueno poner y aprovechar, ya que está puesto el electrocardiograma, hacer precordiales derechas. O si yo veo un infarto de cara posterior, de la cara lateral, puedo agregar precordiales izquierdas de B7 a B9, como para tener más información de la cara posterior del corazón. Mientras yo estoy haciendo todo esto, cuando en el transcurso de esos 10 minutos vi que hay supradesnivel del ST, yo ya pedí la troponina, pero yo no puedo esperar los resultados del laboratorio,
para saber que este paciente que tiene supradesnivel del ST y está completamente ocluida su arteria, yo no puedo esperar los resultados de troponina, primero porque yo ya confirmé el diagnóstico de infarto agudo de miocardio con supradesnivel del ST, y como yo ya sé que está tapada la arteria, yo tengo que hacer algo para destapar. O le pongo fibrinolíticos o lo meto en hemodinamia y le hago un cateterismo. Después tendré los valores de troponina para saber qué monto de miocardio ha muerto, pero no puedo retrasar la conducta terapéutica por esperar la troponina. Eh, Lean tranquilos, no nos juntamos nosotros acá en la clase para leer diapositivas. Yo les cuento cosas importantes que me parecen a mí, ustedes después la leen, no deberíamos leer. Así que sepan que cada vez que estamos en la guardia, recibimos a nuestro paciente, certificamos el episodio de un dolor precordial, no hay dudas que 1, lo internamos, 2, ya le hicimos la vía, 3, comenzamos a pasar fármacos por vía endovenosa para calmar el dolor del paciente mediante un vasodilatador como los nitratos, vamos a usar nitroglicerina endovenosa, vamos a comenzar a antiagregar a nuestro paciente con aspirina, vamos a, de acuerdo a si es con supra o sin supra, inmediatamente hacer doble antiagregación, es decir, no solo la aspirina, sino, por ejemplo, agregarle clopidogrel y lo vamos a anticoagular a nuestro paciente porque queremos que se frene el proceso de coagulación para que no termine de tapar nuestra arteria y vamos a empezar a ver qué otros factores concomitantes pueden estar exacerbando el cuadro clínico, para que yo trate ese factor. Por ejemplo, si el paciente está, además de cursando su síndrome coronario agudo con 240 de sistólica, definitivamente debo ayudar a bajar la tensión arterial. Si está con, no sé, 130 latidos por minuto, yo debo buscar bradicardizarlo a ese paciente porque si no, el consumo miocárdico de oxígeno es aún mucho mayor y se va a exacerbar el grado de isquemia. Entonces, es de suma importancia que también reevalúe el resto eh, de los signos vitales del paciente para la toma de conducta. Sin dudas, lo voy a internar, sin dudas voy a poner, como dijimos recién, un carro de paro al lado. ¿Por qué el carro de paro? Porque una de las complicaciones agudas de cualquier infarto agudo de miocardio, independientemente de la arteria que esté afectada, del área que esté afectado del corazón, del tamaño del infarto, cualquier infarto agudo de miocardio durante su fase aguda puede fácilmente desarrollar una torsión de punta y una fibrilación ventricular, y es la principal causa de muerte súbita. De tal manera que si yo tengo el carro de paro al lado y el paciente desencadena una fibrilación ventricular, debo chocarlo inmediatamente sin plantearme ningún tipo de diagnóstico diferencial. La evidencia de fibrilación ventricular, la conducta es defibrilación inmediata. Entonces, un paciente que ingresa por infarto agudo de miocardio, inmediatamente colocar un carro de paro al lado. Acá, otra vez, esquematizado lo mismo que acabamos de decir. Síndrome coronario agudo. Con supradesnivel del ST, debemos reperfundir la arteria. Debemos destapar esa arteria, ya sea con fibrinolíticos o con una angioplastia. Por el otro lado, un paciente que tiene un síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST, yo voy a comenzar con tratamiento farmacológico, así como les dije, nitroglicerina, doble antiagregación, anticoagulación, tal vez si el paciente no está en insuficiencia cardíaca, un beta bloqueante. Y mientras tanto voy a comenzar a estratificar el riesgo de ese paciente. Si ese paciente es de bajo riesgo, yo lo voy a dejar solamente con ese tratamiento farmacológico. Mientras que si el paciente es de moderado o de alto riesgo, yo no puedo quedarme tranquilo con el tratamiento farmacológico, porque yo ya sé que ese tratamiento farmacológico va a ser insuficiente a corto plazo. Ese tratamiento con vasodilatadores o con antiagregantes y anticoagulantes va a ser insuficiente. El paciente se va a seguir infartando, va a seguir perdiendo músculo cardíaco. Entonces, en un paciente con un síndrome coronario agudo
sin supradesnivel del ST, pero con predictores de alto riesgo, ese paciente debe ser agredido en forma precoz. Debe ser, debe realizarse una angioplastia en forma temprana. ¿Cómo voy a estratificar yo el riesgo del paciente? Hay múltiples escalas que nos ayudan a estratificar el riesgo del paciente. Yo les voy a mostrar, chicos, escalas que usamos nosotros los cardiólogos todos los días, cada vez que uno recibe a un paciente con un síndrome coronario agudo. Sin embargo, however, yo quiero que ustedes graben en general las características que están en todos estos cuadritos. No quiero que se graben un cuadrito, no quiero que el día de mañana, supónganse en el examen, estemos charlando y yo les pregunte, a ver, no sé, Facundo, contame, Facundo, ¿cómo estratificarías el riesgo de un paciente que cursa un síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST? Yo no quiero que Facundo me recite la estratificación con el score de Grace. Yo quiero que directamente me diga, bueno, yo voy a tener en cuenta la edad del paciente, qué otras comorbilidades tiene, con qué tensión arterial ingresó el paciente, qué frecuencia cardíaca tenía, tal vez si estaba o no en insuficiencia cardíaca, o sea, razónenlo, no graben, miren, les muestro más, no graben, este es el TIMI score, no graben datos puntuales, no apliquen estos puntitos porque uno no se los acuerda de memoria permanentemente, pero sean lógicos. No es lo mismo un paciente que cursa un síndrome coronario agudo, que viene, que tiene 45 años, tiene pocos factores de riesgo, no tiene ninguna otra comorbilidad, no ingresó con signos de insuficiencia cardíaca, no tiene antecedentes familiares de muerte súbita precoz, a que a mí me ingrese un paciente de 80 años con insuficiencia renal, con insuficiencia cardíaca, que tiene antecedentes de otro infarto previo. O sea, sean lógicos, apliquen todos esos criterios diciendo es obvio que este paciente va a ser de mayor riesgo. Quiero que analicen uno por uno todos estos scores que yo les estoy pasando ahora para que Eh, vean cuáles, perdón, ¿escucho? ¿Cuál se usa, dijo? Todos, digamos, Grace, Timmy. Hoy les digo, hoy se está usando mucho el score de Grace. Sin embargo, este último que está ahora en pantalla es de la revista argentina. Fíjense que es más completo, considera más predictores y a mí me parece, lo puse, porque me parece como el más lógico para que ustedes se sienten a analizar uno por uno estas situaciones. Más allá de grabar puntuación del Grace o del Team Score, el Team Score es como el más práctico, fíjense que es el más sencillo. Sin embargo, este que está propuesto acá es el más completo para que ustedes vean cuáles pueden ser criterios de alto riesgo. Entonces, están detallados a lo que ustedes deberían considerar un paciente de alto riesgo. Es obvio que a ustedes, además de cursar el síndrome coronario agudo, el paciente está en shock cardiogénico. ¿Qué es el shock cardiogénico? El paciente tiene su tensión arterial sistólica de 90. No supera los 90 milímetros de mercurio de tensión arterial sistólica y está permanentemente en 90-50, en 80-50. Ese paciente está en shock por definición. Entonces, obviamente, ese paciente es de muy alto riesgo. Entonces, ya no hay que ponerse a pensar en algún otro predictor de riesgo. Un paciente que ingresó con un síndrome coronario agudo y está en shock cardiogénico, ya está. Ese paciente tiene que ser intervenido, tiene que ser agredido. No le va a servir solo la nitroglicerina y la anticoagulación. ¿Mm? Por eso les digo, de toda esta información, siéntense, háblense a ustedes mismos, analicen el por qué sería de alto riesgo un paciente que está con, no sé, una, un ascenso permanente de la troponina, porque sigue infartando, sigue muriendo músculo cardíaco. Entonces, cuanto más grande es el tamaño de músculo cardíaco que muere, es obvio que va a ser de mayor riesgo a corto plazo. Entonces, analícenlo ustedes, ármense si ustedes quieren su propio eh, su propio sistema de estratificación de riesgo. Usen todos estos o elijan el que a ustedes les convenga, pero tengan presente cuáles son los criterios de alto riesgo, de bajo riesgo. Y siempre cuando hablamos de moderado o intermedio riesgo está todo mezclado, siempre es muy difícil
pero traten de armarse un esquema para saber cuándo sería un paciente de alto o de bajo riesgo para la toma de conducta. En este cuadrito, ustedes van a fíjense cómo está aclarado y muy sencillo la conducta que ustedes van a tomar frente al síndrome coronario. Ustedes sospecharon, porque llegó el paciente con dolor precordial y tiene múltiples factores de riesgo, le hicieron un electrocardiograma, le pusieron ya el monitor en la cama del paciente, están haciendo con fármacos un control de los síntomas, ya empezaron con los vasodilatadores y la antiagregación, y encontraron que en el electrocardiograma tienen supradesnivel. Ya está. Si tienen supra, ustedes tienen que ver a cuánto tiempo. Presten atención a esto porque acá vienen las próximas diapositivas. Hagan de cuenta que tienen el paciente con el síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST. Ahora lo próximo que yo tengo que determinar es hace cuánto tiempo empezó con este dolor de pecho. Si este paciente comenzó hace menos de 2 horas, ese paciente es candidato absolutamente ideal para hacerse un cateterismo y destapar esa arteria. ¿Qué pasa si yo estoy a cargo de la guardia de un CAPS en Andresito? En Andresito no tengo un servicio de hemodinamia, no tengo un cateterismo para hacerlo inmediatamente. Mi paciente empezó hace 1 hora y media, todavía no hace 2 horas, y yo tengo que tomar una conducta porque la arteria está tapada. Bueno, yo no tengo cateterismo y desde Andresito hasta que llegue a Posadas para hacerse un cateterismo van a pasar 3 o 4 horas más de viaje. Yo no puedo dejar expuesto a este paciente a 3 o 4 horas más de viaje para que se complique este infarto para llegar a un servicio de hemodinamia. Yo tengo que tomar una conducta en ese momento. Entonces, si el paciente no va a llegar en menos de 2 horas a una guardia de emergencia donde haya hemodinamia, ese paciente o ese paciente yo lo recibí en la guardia y resulta que ya está con este dolor de pecho hace 4 horas, hace 6 horas, yo sé que conviene inmediatamente comenzar con fibrinolíticos, comenzar ya con un fármaco que comience a destruir ese trombo, ese coágulo que está obstruyendo la arteria. Y de acuerdo a mi distancia respecto de donde haya un servicio de hemodinamia, yo con la infusión del fibrinolítico puedo derivarlo, siempre y cuando las condiciones hemodinámicas del paciente sean adecuadas para un viaje, por ejemplo. Mi paciente no esté en edema agudo de pulmón. Chicos, yo quiero que empiecen a aplicar la lógica médica. Ustedes ya son profesionales y mañana están tomando estas conductas. Ustedes están a cargo de la guardia en Andresito, reciben el paciente, está cursando el síndrome coronario agudo, van a comenzar a hacer fibrinolíticos porque ya comenzó este síndrome coronario hace 6 horas. Tengo 4 horas más hasta que llegue a Posadas. Yo comienzo a hacer fibrinolíticos, pero mi paciente está en edema agudo de pulmón o está en shock cardiogénico. Ni loco se me va a ocurrir subirlo a una ambulancia para derivarlo al paciente, porque definitivamente muere en la ambulancia, por más de que la ambulancia tenga un cardiólogo experimentado con toda la tecnología arriba de la ambulancia, que encima sabemos que eso no pasa, que eso no es así, ni por el profesional que está en la ambulancia a cargo, ni por la tecnología que tiene la ambulancia. Entonces, ¿ustedes pueden derivar un paciente? Sí, cuando está en condiciones hemodinámicas aceptables para tolerar el viaje con un profesional más la tecnología adecuada en la ambulancia. El paciente tiene el síndrome coronario agudo, signos mínimos o no tiene signos de insuficiencia cardíaca, el paciente está tolerando bien la primera hora de inicio de mi tratamiento farmacológico, por supuesto yo puedo plantear la derivación para que llegue a un centro donde hay hemodinamia y la hemodinamia va a mejorar aún más el flujo sanguíneo de esa arteria coronaria. ¿Por qué? Porque ya el fibrinolítico que nosotros iniciamos va a ir rompiendo el coágulo y cuando llegue al servicio de hemodinamia se llama angioplastia facilitada. ¿Por qué? Porque ya el fibrinolítico comenzó a destruir el coágulo, va a facilitar el destapar la cañería que estaba tapada, el destapar la arteria coronaria. Entonces, de acuerdo al tiempo
de evolución del síndrome coronario agudo con supradesnivel que a ustedes les llegó a la guardia, ustedes van a tomar una conducta u otra. Vamos para el otro lado del cuadro. Les llega el mismo cuadro clínico, pero resulta que en el electrocardiograma ustedes encuentran infradesnivel del ST. Entonces, en ese caso, ya no hay que plantear ni fibrinolíticos ni una angioplastia en forma inmediata. Yo voy a comenzar con todo el arsenal terapéutico farmacológico vía parenteral y voy a estratificar el riesgo de mi paciente de acuerdo a la evolución precoz que tenga. Yo voy a comenzar con la nitroglicerina, voy a comenzar con la aspirina, voy a comenzar con el clopidogrel, voy a comenzar con la heparina y voy a ver la evolución en los primeros minutos, en la primera hora. Porque si mi paciente, con el tratamiento farmacológico que yo logré dilatar la arteria, achicar el coágulo, mejora los síntomas, calma el dolor, el paciente limita el tamaño de la zona isquémica, la elevación de troponinas es poca, el paciente no desarrolla insuficiencia cardíaca, estamos en presencia de un síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST de bajo riesgo. Ya está, a ese paciente yo no debo hacerle nada más, debo mantenerme con el tratamiento farmacológico vía parenteral. Sin embargo, si el paciente, primero, no tolera adecuadamente el tratamiento farmacológico, se complica durante los primeros minutos u horas de iniciado el tratamiento farmacológico o ya ingresa directamente con predictores de alto riesgo de mala evolución, como por ejemplo, ingresa ya en shock cardiogénico, ingresa con un edema agudo de pulmón, yo debo hacer todo el arsenal terapéutico, farmacológico, todo el tratamiento en consecuencia y además debo plantear en las próximas horas la intervención agresiva de ese paciente, de disponer de una sala de hemodinamia o de ver, una vez estabilizado hemodinámicamente, la derivación de urgencia para poder ingresar a una guardia de emergencia. A ingresar a una sala de hemodinamia. Vamos al mismo ejemplo. Están en Andresito, reciben el síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST, comienzan el tratamiento farmacológico, pero el paciente sigue con dolor de pecho, empieza a desarrollar signos de insuficiencia cardíaca. Yo sé que este paciente es de mal pronóstico, este paciente es de alto riesgo. Yo a este paciente lo debo derivar porque debe ingresar a una guardia de emergencia. Todo esto que yo les estoy contando, diciendo, ténganlo en cuenta porque el día de mañana no solo les va a pasar, les puedo asegurar, en la vida real, sino que ahora, como dijimos hoy, el 29 de junio hacemos el examen y en el examen vamos a plantear casos clínicos de cualquiera de todas estas características que estamos hablando. Entonces me gustaría que tomen la conducta adecuada. Sepan si hay que hacer hemodinamia, si hay que darle fibrinolíticos, si solo hay que hacer tratamientos farmacológicos, sepan estratificar si ese paciente es de alto riesgo o de bajo riesgo para tomar la conducta adecuada. Otras plaquitas para que de otra manera ustedes también puedan tomar una determinada conducta, que es la de, perdón, a ver, creo que hay un chat. Bien, ningún problema, Danila. Después igualmente va a estar la clase grabada. Otras plaquitas donde otra vez un poquito más dibujado para que ustedes la vuelvan a usar, la vuelvan a analizar la toma de conducta. Desde que yo recibo, si tengo o no en el centro donde yo trabajo hemodinamia disponible, saber cuánto tiempo hace que está este síndrome coronario agudo desarrollándose para que yo sepa qué conducta corresponde tomar. Vamos, lo mismo, otra distribución, a cada uno de ustedes les servirá más una diapositiva u otra para ir grabando la toma de conducta, lo que corresponde hacer en cada caso. No vamos a repetirlo, analícenlo ustedes tranquilamente. Y lo que venimos diciendo durante toda esta clase. ¿Qué conducta terapéutica vamos a tomar? En el caso de los con supra, dijimos destapar la arteria con reperfusión mediante hemodinamia, una angioplastia o con fibrinolíticos. En los sin supras, yo tengo que plantear el tratamiento de vasodilatar a mi paciente, de darle fármacos antiisquémicos
como los nitratos, en este caso la nitroglicerina endovenosa, los beta bloqueantes para bajar la frecuencia cardíaca y disminuir la necesidad de oxígeno, o los bloqueantes cálcicos en el caso de que el paciente tenga contraindicaciones para recibir beta bloqueantes. Y por otro lado, debo darle fármacos para frenar la agregación plaquetaria, para frenar el desarrollo del coágulo, debo inhibir al proceso, a la cascada de la coagulación, de tal manera que voy a hacer doble antiagregación y anticoagulación. Desde acá en adelante empieza a venir una serie de diapositivas que les preparé en forma muy resumida de cada uno de los fármacos que vamos a utilizar en los pacientes con síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST, para que ustedes no solo las usen de herramienta, sino de que profundicen, chicos, profundicen la información de cada uno de estos fármacos. Hoy por hoy yo les voy a adelantar a la hora del examen de medicina 2, vamos a hacer mucho más hincapié en lo que es diagnóstico, pronóstico, es decir, estratificación de riesgo del paciente, y la toma de conducta, es decir, que ustedes sepan qué hay que hacer, qué fármacos vamos a dar. No vamos a hacer tanto hincapié en las características farmacocinéticas y farmacodinámicas de cada droga. Por ejemplo, yo sí quiero que ustedes me digan, bueno, en un paciente que cursa un síndrome coronario agudo, yo le voy a dar un beta bloqueante siempre y cuando el paciente no esté con una insuficiencia cardíaca concomitante, porque si no yo entorpecería su cuadro clínico hemodinámico, su insuficiencia cardíaca. Yo sé que le voy a dar un beta bloqueante porque voy a disminuir el consumo miocárdico de oxígeno, voy a bradicardizar al paciente. Entendemos que vamos a disminuir el área de isquemia. Con eso que ustedes me digan es más que suficiente. Yo no necesito que me digan, bueno, qué tipo de receptores van a bloquear los beta bloqueantes, qué tipos de beta bloqueantes tenemos de primera, de segunda y de tercera generación, qué otros receptores no beta van a bloquear los beta bloqueantes, y así sucesivamente. Eso lo vamos a dejar más para terapéutica en medicina 3. Pero lo que no pueden dejar de decirme hoy en día, qué tratamiento farmacológico a grandes rasgos van a indicar en un paciente que cursa un síndrome coronario agudo. Entonces, quiero que vayan leyendo una por una estas placas para que vean por qué vamos a indicar un beta bloqueante, por ejemplo, porque es uno de los pocos fármacos que han evidenciado disminuir la mortalidad del paciente que cursa un síndrome coronario agudo, tanto la muerte súbita por arritmias como la mortalidad a largo plazo. ¿Cuándo lo vamos a indicar? Y sobre todo, saber cuándo no lo podemos indicar. Como yo les decía recién, si el paciente está con insuficiencia cardíaca en clase 4, yo no puedo darle un beta bloqueante porque voy a empeorar su situación clínica. Esto es lógica aplicada. No hay que estudiar muchísimo para darse cuenta. El paciente está lleno de líquido en los pulmones y yo encima con un beta bloqueante le voy a frenar y le voy a quitar fuerza a su miocardio. Voy a empeorar aún más la condición hemodinámica de este paciente. Es obvio, otra cosa, obviedad, que si el paciente está encima de cursando un síndrome coronario agudo, tiene un bloqueo AB completo. Ojo, porque esto es muy frecuente de ver en pacientes que tienen un infarto agudo de miocardio de cara inferior. Es muy habitual que también bloqueen el nódulo auriculoventricular. Generalmente cuando el paciente infarta la cara inferior, y digo, atención, generalmente, no siempre, generalmente cuando la cara comprometida del infarto es la cara inferior, la arteria responsable suele ser la arteria coronaria derecha. Y acuérdense que de la arteria coronaria derecha sale la arteria colateral para el nódulo auriculoventricular. Entonces, si se tapa la arteria coronaria derecha, se tapa también la arteria colateral que le da flujo sanguíneo al nódulo auriculoventricular. Si el nódulo auriculoventricular está isquémico, se bloquea. De tal manera que es muy frecuente de ver que pacientes que cursan un infarto agudo de miocardio de cara inferior puedan tener un bloqueo auriculoventricular completo. Obvio que si tiene un bloqueo B completo, no le voy a dar un beta bloqueante,
ni tampoco un bloqueante cálcico. Si ya está bloqueado, yo no debo bloquear aún más nada. Entonces, sepan cuáles son las indicaciones de cada fármaco, por qué voy a dar cada uno de estos fármacos en un síndrome coronario agudo, pero sobre todo, sepan cuáles son las contraindicaciones, porque si no, van a empeorar el cuadro clínico del paciente. Más de lo mismo respecto a los beta bloqueantes. Y ahora, respecto a los nitratos. En este caso, en el contexto de un síndrome coronario agudo, ustedes van a manejar sobre todo la nitroglicerina endovenosa. Sepan que la nitroglicerina es un vasodilatador tanto arterial como venoso, de tal manera que van a generar una disminución de la precarga, van a disminuir también la poscarga, de tal manera que esa vasodilatación que yo estoy buscando que sea solo coronaria, en realidad está vasodilatando todas las arterias de todo el cuerpo y todas las venas de todo el cuerpo. Por un lado, va a ser muy positivo en el sentido de dilatar las arterias coronarias para disminuir la isquemia. Pero algo que tenemos que tener muy presente hoy en día, chicos, es la de consultar al paciente que ingresó por ese síndrome coronario agudo antes de darle nitroglicerina, preguntarle si en las últimas 24 horas, por ejemplo, no tomó sildenafil. El sildenafil, acuérdense que es para mejorar la perfusión a nivel de los cuerpos cavernosos en el pene. Los pacientes que habitualmente usan sildenafil por disfunción eréctil, porque si el paciente en las últimas 24 horas tomó sildenafil, es contraindicación hacer nitroglicerina vía endovenosa, porque vamos a generar un robo de flujo coronario y ese paciente va a empeorar el infarto que está padeciendo en ese momento. Entonces, siempre que van a indicar nitroglicerina endovenosa, pregúntenle al paciente si no tomó Viagra, es el más conocido, en las últimas 24 horas, porque si no van a empeorar el cuadro clínico. Perdón, ¿puede repetir por qué no hay que darle? ¿No se entendió o no se escuchó? Yo lo escuché bien, por eso, profe. El O sea, sí, resumen. el sildenafil genera vasodilatación, es un vasodilatador que principalmente por los receptores que afecta, genera vasodilatación a nivel sistémico con la predilección de llevar el flujo sanguíneo hacia los cuerpos cavernosos del pene. Si vos estás padeciendo un infarto, vos querés que llegue mayor cantidad de flujo sanguíneo a tus arterias coronarias, no a tu pene. Entonces vos necesitas que el paciente tenga vasodilatación principalmente a nivel de la arteria coronaria. ¿Qué pasa si el paciente tomó sildenafil en las últimas 24 horas? Ese paciente tiene bloqueados los receptores que van a facilitar la entrada de sangre a los cuerpos cavernosos penianos. Si yo además le agrego nitroglicerina, que es otro vasodilatador, voy a vasodilatar sistémicamente al paciente, arterias, venas, todo, pero ¿hacia dónde se va a ir prioritariamente el flujo sanguíneo? Otra vez va a ir bastante flujo sanguíneo hacia los cuerpos cavernosos penianos, de tal manera que va a haber un robo de flujo de las arterias coronarias, va a haber menos flujo sanguíneo a nivel de la arteria coronaria. Y yo lo que necesito en el contexto de un paciente infartado es que llegue mayor cantidad de flujo sanguíneo al miocardio, que no se vaya para ningún otro lugar. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Gracias. Vale, perfecto. Avanzamos entonces, fíjense, más información, ya les digo, todas estas placas les va a servir mucho también, sobre todo para medicina 3, cuando empiecen a hablar más sobre las características farmacocinéticas y dinámicas de cada una de las drogas. Sepan que, vamos, yo les voy a ir poniendo el mismo ejemplo que hacemos recién, estamos en la guardia, recibimos el síndrome coronario agudo, yo quiero vasodilatarlo, voy a hacer algún nitrito, tenemos la posibilidad de hacer mientras estamos haciendo la vía periférica o la vía central para yo pasarle fármacos endovenosos, inmediatamente poner un nitrito sublingual, porque yo no quiero esperar hasta que se haga la vía y todo. Inmediatamente ya quiero comenzar
con la vasodilatación. Entonces puedo hacer un nitrito sublingual, que el que se utiliza siempre es el dinitrato de isosorbide, porque ese paciente mediante vía sublingual va a tener una rápida absorción y el efecto comienza al minuto, a los 2 minutos de verse absorbido. Si con el efecto vasodilatador de un nitrito sublingual el paciente claramente nota que calma el dolor, a ustedes más les refuerza el diagnóstico de que estamos en presencia de un síndrome coronario agudo. ¿Por qué les digo esto? Porque también muchas veces sirve como un método para hacer diagnóstico diferencial. Yo tengo frente a mí un paciente con dolor precordial, con múltiples factores de riesgo, que viene muy nervioso, que tuvo una discusión en su casa, y yo me cuenta el dolor de pecho y con todos los factores de riesgo que tiene, por supuesto que lo primero que voy a sospechar es un síndrome coronario agudo. Pero, ¿ese paciente puede estar teniendo un dolor de pecho de otro origen? Sí, por supuesto que sí. Entonces, como yo lo sospeché al síndrome coronario agudo y mientras estoy tomando la conducta y haciendo las indicaciones a mis colaboradores, puedo hacerle un nitrito sublingual que el paciente espere que se disuelva y se absorba por vía sublingual, como para ver qué efecto tiene. Si mientras todo este proceso que estamos trabajando, el paciente cuenta que apenas se terminó de absorber la pastilla, claramente disminuyó el dolor precordial, yo tengo un dato más a favor mío de que ese dolor precordial era por isquemia miocárdica. Sin embargo, ¿qué pasa si ese paciente me dice, no, hace 5 minutos, 8 minutos, yo ya se absorbió el comprimido y el dolor precordial sigue igual? Otra vez tenemos dos posibilidades. Yo ya estoy tomando todas las conductas pensando en un síndrome coronario agudo, ¿no es cierto? Tenemos dos posibilidades. Uno, el paciente no responde al nitrito sublingual porque en realidad está ocluida la arteria y está padeciendo un infarto agudo de miocardio. O la otra es que el origen del dolor precordial no sea isquémico. Tal vez estamos, puede ser, ¿por qué no?, ante un dolor muscular por una contractura a nivel de la parrilla costal. ¿Por qué no estamos ante un contexto clínico en el cual el paciente, toda la situación de tensión generó un estado psicológico donde el paciente está con esa sensación de dolor precordial, pero no es de origen coronario? Entonces, la herramienta del nitrito sublingual también muchas veces es una herramienta de ayuda para confirmar o ayudarnos a descartar un dolor precordial en estudio. Entonces, fíjense cómo actúa, cuál es el mecanismo de acción, cuánto tarda, sepan las diferencias entre la nitroglicerina y el nitrito. Después también tenemos nitritos vía sublingual, pero que son de administración vía oral para tragar el comprimido. Eso se da en pacientes cuando no cursan un síndrome coronario agudo, se da en los pacientes que tienen angina crónica estable para el manejo del dolor precordial. Más información respecto a las características de los nitratos o los nitritos. Y pasamos a otro fármaco que puede ser de elección solo en el contexto de pacientes que tienen contraindicado un beta bloqueante. Estamos hablando de los bloqueantes cálcicos. ¿Cuándo yo voy a pensar en administrar un bloqueante cálcico? Cuando el paciente tiene una contraindicación para beta bloqueantes, como por ejemplo es un paciente asmático severo, es un paciente con enfermedad vascular periférica severa. Esos dos ejemplos que yo les doy, porque después tanto los beta bloqueantes como los bloqueantes cálcicos comparten ciertas contraindicaciones, como por ejemplo, si el paciente está en insuficiencia cardíaca, yo no le puedo dar un beta bloqueante, pero tampoco le puedo dar un bloqueante cálcico. Si el paciente tiene un bloqueo auriculoventricular completo, yo no le puedo dar un beta bloqueante, ni tampoco le puedo dar un bloqueante cálcico. Pero si el paciente cursa un síndrome coronario agudo y además es asmático severo, yo no le puedo dar un beta bloqueante, pero sí le puedo dar un bloqueante cálcico. Si el paciente tiene enfermedad vascular periférica severa, yo en vez de optar por un beta bloqueante, elegiría un bloqueante cálcico.
¿eh? Entonces, solo en esos contextos yo elegiría un bloqueante cálcico. En todos los demás contextos clínicos es preferible el beta bloqueante antes que el bloqueante cálcico. Cuando hablamos de bloqueantes cálcicos, chicos, en el contexto de un síndrome coronario agudo, estamos hablando de los no dihidropiridínicos, como el verapamilo y el diltiazem, ya que los dihidropiridínicos, como la amlodipina, la nifedipina, la lercanidipina, son todos fármacos que van a generar el efecto bloqueante cálcico, pero que también generan vasodilatación periférica. Y al generar vasodilatación periférica, también van a robar parte del flujo sanguíneo coronario. También al generar vasodilatación periférica, van a hipotensar al paciente y por ende van a obligar a que ese miocardio se taquicardice para tratar de subir su presión arterial. Por ende, no son adecuados para la administración en un contexto de un síndrome coronario agudo. Yo no quiero que se taquicardice mi paciente, yo no quiero que se hipotense, yo solo quiero bradicardizarlo y para eso los que tienen el efecto cronotrópico negativo son el verapamilo y el diltiazem. Pasamos a los antitrombóticos. No se enloquezcan con esta placa. Es simplemente para que ustedes cuando vuelvan a repasar esta clase vean a qué nivel tanto de la adhesión y agregación plaquetaria o de la cascada de la coagulación va a actuar cada uno de los antitrombóticos. Cuando hablamos de antitrombóticos, estamos englobando a los antiagregantes plaquetarios y a los anticoagulantes. Los antiagregantes plaquetarios los podemos clasificar en los de administración oral y los de administración endovenosa. Dentro de los de administración oral tenemos a los inhibidores de la COX-1 y COX-2 como la aspirina y a los inhibidores de los receptores de ADP o adenosina difosfato, que son las tienopiridinas o las no tienopiridinas. Entre ellas está el clopidogrel, el prasugrel y el ticagrelor. Y entre los de administración endovenosa están los inhibidores de la glicoproteína 2B3A, tirofiban, eptifibatide y abscisimax. Para uno como cardiólogo, esto es de escucharlo todos los días. Para ustedes que inicialmente van a ser médicos generalistas, a mí me gustaría que al menos graben sí o sí la aspirina y sí o sí el clopidogrel. Son los dos fármacos antiagregantes plaquetarios que ustedes como médicos generalistas más van a usar en la práctica diaria. Entonces, más allá de que yo se los presento y que ustedes hoy por hoy deben tener conocimiento, deben poder hablar sobre este tema, quiero que para su práctica diaria graben las funciones, las indicaciones y las contraindicaciones de la aspirina y del clopidogrel. Lo mismo, analizan, leen, fíjense por qué es importante siempre, absolutamente siempre, la aspirina en el síndrome coronario agudo. Se los voy a resaltar así, chicos, porque hay algo muy importante y muy novedoso en este último año respecto a la aspirina. La aspirina en el síndrome coronario agudo es sí o sí, porque ha demostrado claramente una reducción de los eventos cardiovasculares mayores, es decir, de muerte, alrededor del 40% de reducción del riesgo relativo. De tal manera que en el contexto de un síndrome coronario agudo, aspirina siempre. Se hace primero una dosis de carga y después queda 100 miligramos de mantenimiento. Esto ya, léanlo, analícenlo, etc. ¿Qué es lo nuevo y lo que les quiero detallar ahora para que no se confundan, porque pueden llegar a leerlos y todo? Hace un año aproximadamente se confirmó que la aspirina en prevención primaria estamos diciendo pacientes que no han tenido nunca un síndrome coronario agudo, pacientes que no tienen enfermedad coronaria certificada hoy por hoy, pacientes que no tienen o tienen un solo factor de riesgo cardiovascular, la aspirina no demostró beneficios, solo demostró complicaciones hemorrágicas, que es la principal complicación de la aspirina. Entonces, antes, nosotros como cardiólogos, el paciente venía a la consulta, nos contaba, bueno, ya era hipertenso, listo, ya solo por hipertensión arterial ya le dábamos también aspirina, porque teníamos hasta ese momento evidenciado que la aspirina
reducía el riesgo de enfermedad aterosclerótica, reducía el riesgo de complicaciones de la enfermedad aterosclerótica. Entonces ya lo dábamos como prevención primaria, antes de que el paciente tenga un síndrome coronario agudo. Hoy por hoy se sabe que la aspirina no tiene beneficio en prevención primaria. ¿Cuándo sí tiene beneficio? Cuando el paciente tiene todos los factores de riesgo cardiovascular. En ese contexto sí, hagan de cuenta que el paciente no hizo nunca un infarto, pero tiene todos los factores de riesgo cardiovascular. Bueno, en ese paciente tal vez sí vale todavía hoy la pena indicarle aspirina en forma preventiva, porque el día de mañana, cuando haga su síndrome coronario agudo, si ya viene antiagregado, el tamaño de su infarto va a ser más pequeño y las complicaciones van a ser aún menores. ¿eh? Entonces, aspirina, porque sí, no, definitivamente no demostró efecto beneficioso. En el contexto del síndrome coronario agudo, que es lo que estamos hablando, definitivamente sí, dosis de carga y mantenimiento. Lo mismo con el tema del clopidogrel. Ustedes después analicen y conozcan las diferencias principales que hay entre el clopidogrel, el prasugrel y el ticagrelor. Fíjense cuál es la característica principal, quiero que la detecten ustedes, cuál es la diferencia más importante desde el punto de vista clínico, pero conozcan todo respecto del clopidogrel, de tal manera que cuando el paciente a ustedes les llegue a la guardia de emergencia cursando el síndrome coronario agudo, sepan cómo hacer dosis de carga y de mantenimiento tanto de aspirina como de clopidogrel. Como vamos a estar inhibiendo tanto la adhesión como la agregación plaquetaria por dos mecanismos de acción diferentes, vamos a tener muchas más posibilidades de que ese trombo, ese coágulo que está creciendo no termine de ocluir completamente la arteria. Yo voy a frenar inmediatamente y de esa manera voy a disminuir el tamaño de mi infarto o voy a ayudar a evitar que se llegue a infartar un paciente que está cursando una angina inestable. Características del clopidogrel, por favor, aunque yo esté pasando rápidamente cada una de estas diapositivas, les pido que se tomen el tiempo de leer, analizar todos los detalles y de ir grabando información, porque después, llegado el momento del examen o llegado el momento en una guardia de emergencia, es información que deben manejar, chicos. Por favor, yo estoy pasando porque es muy larga nomás esta clase. Una gran diferencia entre el clopidogrel y el prasugrel es justamente de que hay mucha evidencia hoy por hoy de que el prasugrel es mucho más beneficioso en el contexto de un paciente diabético. Pero así como es más beneficioso en un paciente diabético, porque siempre el diabético es de mayor riesgo, también el prasugrel, al comenzar más rápidamente su mecanismo de acción, al tener mayor potencia antiagregante que el clopidogrel, obviamente también tiene mayores posibilidades de complicaciones hemorrágicas. Entonces, no lo voy a elegir siempre. ¿Cuándo lo voy a elegir? Cuando tengo un paciente diabético o cuando yo sé que con ese paciente tengo que entrar sí o sí a ser angioplastiado. Cuando el paciente va a ser sometido a un procedimiento invasivo, va a ser angioplastiado, se le va a colocar un stent, definitivamente el prasugrel ha demostrado mayores beneficios a corto y a mediano plazo. La ventaja del ticagrelor, la única, es que es reversible, es decir, tiene una vida media de 12 horas y es rápidamente reversible, es decir, que si el paciente comienza con un sangrado o con una hemorragia, sabemos de que lo podemos transfundir y se soluciona el problema. Sin embargo, el clopidogrel, la aspirina, el prasugrel son no reversibles. Una vez que bloquearon los receptores que tienen que bloquear porque es su función, no hay ninguna forma de solucionar el problema. El paciente hasta incluso con ciertos, vamos a transfundir y si todavía hay, por ejemplo, prasugrel dando vuelta, va a volver a inhibir otra vez las plaquetas de la nueva sangre transfundida. Entonces, la gran ventaja del ticagrelor es su reversibilidad. Más imágenes desde el punto de vista farmacológico. Respecto a los inhibidores de la glucoproteína 2B3A,
Solamente sepan, hoy por hoy no lo van a usar ustedes, esto es de indicación exclusivamente por parte del hemodinamista o del médico cardiólogo que está a cargo de la unidad coronaria, cuando estamos en presencia de un paciente de muy alto riesgo, que definitivamente se nos muere por el síndrome coronario agudo. Yo no logro controlar el cuadro clínico con la doble antiagregación, con la anticoagulación, y ese paciente sigue con el cuadro clínico y va a ser intervenido, se puede plantear hacer antiagregantes plaquetarios, en este caso antitrombóticos, directamente por vía endovenosa. Son las glucoproteínas, los inhibidores de la glucoproteína 2B3A. Está su mecanismo de acción. Sepan que solamente lo van a usar, ya les digo, los hemodinamistas dentro de la sala de emergencia o en una guardia, en una unidad coronaria, un médico especializado. ¿Por qué? Porque estos pacientes van a tener altísimo riesgo de sangrado. En definitiva, resumiendo, a ustedes les ingresa un síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST a su guardia de emergencia. Ustedes inmediatamente lo primero que van a evaluar es si es de bajo riesgo y solo van a hacer tratamiento farmacológico, como ya lo dijimos, o si es un paciente de alto riesgo y tenemos que ser agresivos en forma precoz. ¿Cuáles van a ser los de alto riesgo? Justamente los que ya ingresan con un shock cardiogénico, tienen un Angor que no calma el dolor precordial con nada, desarrollan insuficiencia cardíaca, mantienen las alteraciones del segmento ST, no se mueven por más de que yo haya hecho nitratos, hay arritmias ventriculares de alto riesgo, o el paciente continúa elevando enzimas. Este paciente es un paciente de alto riesgo. Yo sé que solo con tratamiento farmacológico no voy a tener buena evolución a corto plazo. En ese paciente se debe indicar una estrategia invasiva precoz, es decir, que va a consistir en una intervención, en un cateterismo, en la colocación de un stent o en la administración, si fuera necesario, ya lo determina el hemodinamista, de hacer antiagregantes plaquetarios vía endovenosa. Una imagen de dónde va a actuar cada uno de estos anticoagulantes que vamos a indicar. Tenemos, ustedes ya saben, las heparinas de bajo peso molecular y las heparinas no fraccionadas. Según la disponibilidad en el lugar donde ustedes estén trabajando, pueden usar una u otra, ya sea la heparina no fraccionada, que es la que ustedes van a administrar vía endovenosa, con un microgotero y haciendo controles permanentes del KPTT en el coagulograma para saber si están logrando o no el rango de anticoagulación que se busca, o si tienen la disponibilidad de heparinas de bajo peso molecular, como por ejemplo la enoxaparina, que son las que se administran subcutáneo en el pliegue. Por ejemplo, se hace un pliegue a nivel del abdomen y se administra a nivel subcutáneo, sabiendo de que se calcula según el peso del paciente para una administración segura y se sabe ya que se logra adecuadamente el rango de anticoagulación que se necesita. Según la disponibilidad, pueden usar una u otra, ya que ambas han demostrado beneficios en el control del cuadro clínico de un paciente con síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST. Sepan los beneficios, sepan que realmente reducen francamente la mortalidad del cuadro clínico agudo, pero lógicamente sepan que todo lo que es antiagregación y todo lo que es anticoagulación están facilitando las hemorragias en cualquier lugar. De tal manera que, ¿cuáles van a ser las contraindicaciones para que ustedes indiquen un anticoagulante? Lo lógico es que si el paciente, además de estar cursando un síndrome coronario agudo, también está con una hemorragia digestiva, ustedes no pueden indicar un anticoagulante. Si el paciente, además de cursar su síndrome coronario agudo, está con un accidente cerebrovascular hemorrágico, no se puede indicar un anticoagulante. O sea, utilicemos el sentido común. El sentido común nos va a decir a nosotros cuáles son las contraindicaciones para la utilización de anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios, sabiendo que principalmente la complicación es la hemorragia. Paso porque quiero que después ustedes analicen uno por uno todo esto, no lo vamos a leer en clase, les hice un resumen para que ustedes lo estudien, pero tengan presente esto que yo les estoy contando. Conocer cuándo lo voy a indicar, pero sobre todo tener muy clarito cuándo está contraindicado cada uno de estos fármacos.
En forma resumida, y estamos terminando. Si yo tengo el síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST y tengo bajo riesgo, voy a hacer medidas generales que son la internación, la vía periférica, el tener el carro de paro al lado, poner un monitor para ir viendo el ritmo del paciente todo el tiempo. Voy a indicarle nitratos, beta bloqueantes o bloqueantes cálcicos según el cuadro clínico, aspirina, clopidogrel y heparina. Con ese tratamiento farmacológico, yo tengo que ver la evolución de mi paciente. Si yo con ese tratamiento farmacológico logré estabilizar el cuadro, el paciente cedió su dolor precordial, se van normalizando los cambios electrocardiográficos, la troponina se estabilizó, perfecto. Sin embargo, si ese paciente evoluciona mal, estamos hablando de un paciente que pasa a moderado o alto riesgo y requiere una intervención. Si ya desde que yo lo recibo el paciente es de alto riesgo, además del tratamiento farmacológico, ese paciente tiene que entrar de urgencia a hacerse un cateterismo. Una vez que yo estabilicé el cuadro, el paciente pasaron sus 72 horas, que es lo mínimo que debe estar ingresado un paciente que cursa un síndrome coronario agudo, voy a evaluar el alta del paciente, tengo los medicamentos que el paciente con los cuales se va a ir al alta y recién dentro de un tiempo prudente va a ser reevaluado por un cardiólogo para la toma de conducta a largo plazo. Muchos de estos, la aspirina, el clopidogrel, los beta bloqueantes, las estatinas, van a ser medicación no solo al alta, sino de por vida. Por ejemplo, la aspirina, de por vida. Los beta bloqueantes, de por vida. Las estatinas, de por vida. Siempre y cuando no haya contraindicaciones, por supuesto, ¿no? Mientras que el clopidogrel va a ser un tratamiento transitorio siempre y cuando haya sido un paciente de alto riesgo o se haya colocado un stent. Generalmente se da un año de doble antiagregación. Ahora, con lo que viene de acá en adelante no hay ningún misterio, es lo que les dije recién, pero sí quiero que por favor estudien este resumen que les fui preparando. Si el paciente que ingresa a ustedes es un síndrome con supradesnivel del ST, listo, no hay dudas, ustedes tienen que destapar la arteria o con fibrinolíticos o con angioplastia, según el tiempo de evolución y según la disponibilidad que tengan. Los trombolíticos pueden ser la streptoquinasa, la uroquinasa, el anisterplase, el TPA o el TNK. ¿Cuál es el que más frecuentemente puede llegar a haber disponibilidad en los centros donde uno trabaja? Es o la streptoquinasa o el TPA. Son los que más frecuentemente se llegan a usar. Se administra por vía endovenosa, se hace con microgotero, se usan bombas de infusión porque tiene que ser muy exacto el cálculo para pasar muy lentamente el fibrinolítico. Una de los grandes efectos adversos que tienen los fibrinolíticos es justamente que si está mal administrado, lo pasamos en bolo o se nos escapa una dosis mayor de la que realmente corresponde, ese paciente se va a hipotensar severamente, se va a chocar. La hipotensión arterial súbita, principalmente por streptoquinasa, es una de las principales efectos colaterales de los fibrinolíticos. Y por otro lado, lo lógico, va a ser el sangrado, la hemorragia, ¿no es cierto? En el contexto de un fibrinolítico, estamos por licuar al máximo un trombo, imagínense que si ese paciente tiene alguna otra lesión en algún otro órgano que se facilite la hemorragia, va a estar muy facilitada y se va a complicar con hemorragia. Bueno, acá están las contraindicaciones para la administración de un fibrinolítico, porque ustedes plantéense la posibilidad de que están solos en una guardia de emergencia, viene un síndrome coronario agudo, tiene supradesnivel del ST, ustedes tienen que destapar la arteria, pero ya no llegan a, por ejemplo, a hemodinamia, pero resulta que el paciente además tiene una hemorragia cerebral previa en el último año, por ejemplo, o tiene un accidente, o tuvo un accidente cerebrovascular isquémico grande en los últimos 6 meses. Si yo le hago el fibrinolítico, voy a hacer sangrar esa secuela de ACV isquémico. O el paciente, además de cursar el infarto, tiene un traumatismo torácico con una lesión. Entonces, hay contraindicaciones que son absolutas y que son muchas del sentido común. Si yo sé qué es lo que voy a hacer con el fibrinolítico,
sé cuándo no administrarlo porque sé que voy a empeorar el cuadro clínico. También tengan muy presentes las contraindicaciones relativas. ¿Por qué relativas? Porque yo en ese momento tengo que decidir si es prioritario intentar correr el riesgo administrando un fibrinolítico por el grado de infarto que está padeciendo el paciente, o si yo lo estoy exponiendo a mayor riesgo a complicaciones por el fibrinolítico en sí. Entonces, es muy difícil decidir en muchos casos, pero sepan cuáles pueden ser las contraindicaciones relativas. Acá están las dosis, lo que uno siempre tiene, les recomiendo grabar porque siempre es útil para los exámenes o para una emergencia, es la dosis de streptokinasa que se hace 1,5 millones de unidades internacionales en 150 mililitros de solución fisiológica y se la pasa en 1 hora. Y esa hora que le están pasando los fibrinolíticos, ustedes están parados al lado de la cama del paciente viendo que no se hipotense, no se choque y no sangre, porque si no hay que cortarlo inmediatamente y revertir el efecto. Lo mismo, la doble antiagregación. En el caso de pacientes de muy alto riesgo, el hemodinamista va a decidir si corresponde o no además agregar inhibidores de la glicoproteína 2B3A. Se decide en ese momento, siempre y cuando no haya contraindicaciones, agregar betabloqueantes. Se puede plantear cuando el paciente además quedó con una función ventricular, una fracción de eyección muy deteriorada, menos de 35 o menos de 40% de fracción de eyección, administrar al alta, esto no es urgente para nada, espironolactona. Los IECA o los ARA2, siempre y cuando el paciente no esté hipotenso, ayudan muchas veces al remodelado de un área isquémica. Las estatinas, no es urgente administrarlas cuando está cursando el síndrome coronario agudo, pero apenas se pueda, el paciente debe comenzar con estatinas. Las estatinas, chicos, no para bajar los niveles de colesterol en sangre, sino que las estatinas tienen un efecto, se llama pleiotrópico, porque lo que ayuda es a desinflamar el endotelio en general, a bajar el grado de los factores reactantes de fase aguda, ayudan a estabilizar muchas veces una placa aterosclerótica. Entonces, las estatinas, apenas se puede, se comienza a administrar. Ya les digo, sobre todo por su efecto antiinflamatorio sistémico. Y esta es la última placa de las que yo le hablé al principio de la clase. ¿Por qué es muy importante? Por varios motivos. Primero y principal porque, como les dije durante toda la clase, cualquier infarto, desde el más pequeño hasta el más grande, pueden tener determinadas complicaciones agudas. Esas complicaciones pueden ser arrítmicas, pueden ser hemodinámicas, como la insuficiencia cardíaca, pueden ser más bien inflamatorias, como la pericarditis epistenocárdica se llama, o postinfarto, o las complicaciones mecánicas, como roturas del septo interventricular y las comunicaciones interventriculares, o rotura de la pared libre del ventrículo derecho y un taponamiento cardíaco. Les puse solo esta placa porque yo les pido, y ojo que les estoy pidiendo, porque después es una pregunta que siempre hago en todos los exámenes, que investiguen sobre cuáles son las complicaciones de los síndromes coronarios agudos, cuáles son las más frecuentes, cuáles son las más graves, de qué manera se las maneja, porque es algo que quiero que lo investiguen ustedes. No se los quiero comentar yo porque si no estamos 4 horas más hablando de síndromes coronarios agudos. Así que les dejo la placa para que cuando estudien de nuevo síndromes coronarios vayan y terminen de completar esta clase ustedes investigando al respecto. Bibliografía está toda subida en el aula virtual, así que tienen todo ahí como para leer, profundizar. Más allá de que yo por ahí ahora les nombro